¿cómo están? Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Pueden fijarse aquí las gráficas que les presento. Es utilizada, como vemos, en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir. Lo vemos casi a todas partes que vemos, y si vamos y si no vamos, pues lo vemos por televisión, ¿no? Fíjense que tenemos unos puentes, unos caminos, carreteras, edificios modernos, la conocidísima torre, la tecnología ahora que tenemos gracias a estas antenas, ¿no? Entonces vamos a ver de quién estamos hablando. Exactamente, ahí tenemos la parábola. Vamos a conocer un poco de este tema. Vamos a empezar definiéndola. Nos dice que es un lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a una recta fija, llamada directriz, y a un punto fijo, llamado foco, es constante. Vamos a ver los elementos. Vamos a ver también las ecuaciones, y de las ecuaciones viene ecuación con eje paralelo a X y vértice HK, pero también tenemos cuando el vértice es en el origen. También tenemos la ecuación con eje paralelo a Y, con vértice HK, y también lo tenemos con vértice en el origen. Ahí vemos también como último la gráfica. Bien, vamos a empezar con lo que es los elementos. Vamos a ver los elementos. Bien, aquí estamos en una gráfica y vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Para una parábola necesitamos vértice, el foco, una recta fija que dijimos hace rato que era directriz. Bien, aquí entre el foco y la directriz se encuentra el vértice. Sí o sí está, como decir, en el punto medio entre el foco y la directriz va a ir el vértice, ¿ya? La distancia del vértice al foco es A, o sea, un valor, ¿no? Y también es la misma distancia del vértice a la directriz. O sea que si la distancia del foco al vértice vale 3, entonces también va a ser 3 para la directriz, la misma distancia. Bien, vemos esta recta. Esta recta es la que contiene al foco y al vértice. Ahí están sobre ella, se dice, ¿ya? Es el eje de simetría, que es perpendicular a la directriz. Este es el que nos indica cuál de las ecuaciones vamos a utilizar, dependiendo de este eje que vamos a trabajar, ¿ya? Si nos dice el eje paralelo a Y, entonces la gráfica va a ser de esta forma. Si nos dijera el eje paralelo a X, entonces este eje estaría horizontal paralelo a X. Bien, vamos a ver. Aquí vemos esta distancia del foco. Fíjense, es una semirrecta que está sobre el foco. Lo obtenemos a través de el lado recto. El lado recto es lo que nos indica la apertura en sí de una parábola, ¿ya? Entonces, el lado recto es 4A. Dijimos anteriormente que A valía 3. Entonces, aquí decimos A por 4. Dice, entonces sería 3 por 4, 12. 12, voy al foco y digo 6 para un lado y 6 para el otro lado. Entonces, ahí tengo los 12. Eso me indica para la apertura de mi parábola. Bien, eso es lo que necesito y podemos graficar. Ahí obtenemos nuestra parábola. Estos son todos los elementos de la parábola. Ya hablamos de la definición de cada una. Fíjense, aquí la directriz es una recta. Es como si fuera un espejo de la parábola. Siempre se van a acordar eso, que es como si la parábola se estuviera mirando en un espejo. Tiene que estar al frente. Y dentro de la parábola está el foco. Dentro, fíjense. Dijimos que a una misma distancia el vértice del foco y la directriz, ¿no? La directriz, la ecuación de esta directriz es en sí el corte en Y. Aquí se fijan, esa va a ser la ecuación. Me dice exactamente a Y en qué punto corta y ya tenemos lo que es una recta horizontal. Pasamos ahora a la ecuación con eje paralelo a X, pero con centro HK. ¿Qué quiere decir? Que el centro va a estar en cualquier punto del plano. Veamos la ecuación. Esta es la ecuación que vamos a utilizar porque dice que es paralelo al eje X.
entonces vamos a utilizar esta ecuación. Con centro HK y tenemos H y K. Bien, ahí está la gráfica. Fíjense, aquí tenemos negativo. Entonces la parábola se va a abrir hacia el lado de los negativos. Aquí nosotros en el plano ubicamos, aquí está el punto 0. Aquí son los negativos y para este lado los positivos. Entonces, si dice que es negativo este signo, entonces se va a abrir para el lado de los negativos, que es hacia la izquierda, ¿no? Entonces así va a salir mi gráfica. Ahí podemos ver el vértice HK en cualquier punto del plano, no está en el origen, en cualquier punto, ¿ya? Entonces tenemos el foco. Aquí con esta fórmula podemos encontrar el foco. Fíjense, tenemos H menos A y K. Esas serían las coordenadas. ¿Pero por qué menos? Si nosotros nos vamos al vértice, el vértice es HK. Y fíjense que al lado izquierdo se encuentra el foco. Entonces por eso yo digo H, porque está en la misma línea, se puede decir, del vértice H menos A. Quiere decir la distancia que hay entre el vértice y el foco. Y vamos a encontrar exactamente las coordenadas del foco. Bien, luego tenemos el lado recto, que pasa por el eje focal, ¿no? El eje focal, lado recto. Y tenemos la directriz. La directriz se encuentra del otro lado del vértice, pero a la misma distancia A. Entonces decimos que es H, en este caso como es hacia la derecha, sería más A. Y ahí tenemos ya la ecuación de la directriz, que sería la directriz corta a X, por eso pone aquí X, en este punto. Una vez que nosotros sustituimos, sacamos, tenemos exactamente la ecuación de la directriz. En este punto corta la directriz AX, nos indica. Por eso es la ecuación, ¿ya? Bien, vamos a la otra. Fíjense, la misma ecuación, ¿sí? Con vértice HK, pero en este caso aquí ya es negativo y aquí lo tenemos positivo. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica? Hacia la derecha. Bien, se abre hacia la derecha nuestra parábola. Y vamos viendo el vértice HK. Tenemos el foco. Fíjense ahora en este sentido, el foco está al lado derecho. Entonces por eso ponemos H más A. K se mantiene porque K no está moviéndose ni para arriba ni para abajo. Cuando mueve en estos dos sentidos sería K, y K va en relación a Y, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que se está moviendo horizontalmente. Entonces sería con relación al eje X. Y aquí con esta formulita vamos a obtener las coordenadas exactas del foco. Bien, vamos a ver la directriz. Fíjense, la directriz está ahora del otro lado, o sea, al lado izquierdo. Fíjense, la recta me dice X va a ser cortada en este punto. H menos A. Del vértice al lado izquierdo ya le pongo menos A, porque está yendo hacia el lado de los negativos. El lado izquierdo. Perfecto, tenemos el lado recto, ¿no? El lado recto ya vimos cómo sacamos, reemplazando el valor de A con la fórmula del lado recto. Bien, esto serían las ecuaciones del eje paralelo a X. ¿Qué eje? Dijimos el eje de simetría. El eje de simetría, no se olviden que está acá. Es el que sostiene al vértice y al foco y es perpendicular a la directriz. Fíjense, si este eje no necesitamos trazarlo. Nosotros ya sabemos que está ahí, se sobreentiende, ¿ya? Y fíjense, entonces paralelo a X. Es paralelo a X, la gráfica, las parábolas van a salir de esta forma. O bien se abre para el lado izquierdo o bien se abre para el lado derecho. Positivo, negativo. Y la ecuación es esta de acá. Bien, si nosotros en estas ecuaciones, ya sea negativo o positivo, reemplazamos los datos de HK, porque estos tienen sus valores, y también reemplazamos el valor de A, aquí está A, y realizamos la operación que nos indica acá. Ya más adelante en otro video les voy a mostrar ejercicios resueltos, ¿ya? Una vez que nosotros reemplazamos y desarrollamos estas ecuaciones, vamos a obtener ¿qué? La ecuación general. Cuando desarrollamos obtenemos la ecuación general y nos va a quedar de esta forma. Bien, ahora pasamos a la siguiente, que nos dice eje paralelo a X, pero esta vez nos dice que es con el vértice en el origen. Veamos. Bien, ahí tenemos la ecuación, fíjense. Vamos a ver dónde salió esto, ¿bien?
Bien, ¿se recuerdan que esta era la anterior ecuación? Nosotros dijimos que reemplazábamos HK y resolvíamos y nos salía una ecuación general, ¿no? Ahora vamos a ver si nosotros reemplazamos en esta ecuación el vértice que es 0 en el origen y 0, ¿no? Reemplazamos donde está H y donde está K. Entonces esto se desaparece, ¿no? Si es 0, solamente quedaría y al cuadrado. Aquí lo vemos. En la siguiente también, H es 0, desaparece, es 0, valor nulo. Entonces, ¿qué quedó? X, sería 4AX. ¿Ves? Aquí lo tenemos. En forma resumida. No necesitamos agarrar, reemplazar, desarrollar y que nos quede esto. Nosotros ya sobreentendemos que si es vértice en el centro, en el origen, entonces la ecuación va a ser de esta forma, como se dice, resumida. Bien, ya no te necesitamos. Chao. Ahora sí, vamos a ver la gráfica. Ahí tenemos también, como es negativa, se abre hacia la izquierda. Pero esta vez el vértice se encuentra en el origen. ¿Ve? Vértice 0, 0. Perfecto. El foco ahí está. Ya habíamos explicado la formulita, ¿no? Para obtener las coordenadas del foco. Ahí está de la misma forma la directriz y el lado recto. Bien, pasemos a... Aquí la teníamos negativa, vamos a ver en positiva. Ahí es la misma, pero el signo me indica hacia dónde se abre la parábola. Ahora tenemos positiva, se va a abrir hacia la derecha. Vemos el vértice, el foco, directriz, lado recto y ya está. Sí o sí tenemos que identificar todos sus elementos para poder obtener una gráfica correcta. Bien, vamos a la siguiente. Ya. Entonces vemos acá, nos dice ecuación con eje paralelo, perdón, aquí un error de lápiz, paralelo a Y, con vértice HK. Ahí tenemos la ecuación, fíjense. Ahora esta vez empieza con X acá, eso tienen que analizarlo bien, ¿ya? Empieza con X y H primero, ¿bien? Entonces vamos a ver, aquí lo tenemos positivo, vamos a ver si la gráfica, bien, exacto. Esta vez la gráfica va a ser hacia arriba se va a abrir. ¿Por qué hacia arriba? Porque aquí está positivo. Nos dice el eje paralelo a Y. ¿A qué nos referimos? Al eje de simetría. ¿Cuál es? El que sostiene al foco y al vértice. Y este eje de simetría nos dice que debe estar paralelo a ¿quién? A Y. Fíjense, nosotros ya sabemos que está acá. Y está paralelo a Y. Entonces de esta forma va a quedar la gráfica. Bien, va a abrirse hacia arriba porque es positivo. Vamos a ver. Ahí tenemos el foco en cualquier punto del plano. El vértice, ahora el foco. Fíjense aquí. Una vez que nosotros ubicamos el vértice, ya sabemos que del vértice, como es a positivo, a abrirse hacia arriba, entonces el foco va a quedar aquí, ¿no? Dentro de la parábola, si sabemos que va a ser hacia arriba. Bien, el vértice. Aquí, como vemos, ahora sí donde se mueve es en K, porque estamos subiendo o podemos bajar, ¿no? Pero en este caso, como el foco está arriba, entonces quiere decir que estamos yendo al lado de los positivos en Y. En Y es K, ¿no es cierto? Entonces ponemos aquí H que se mantiene, no se ha movido H, pero K sí está moviéndose para lo que es el foco. H sí en la misma dirección, pero K ya cambia, ¿no? Entonces pone K más A. Directriz, lo mismo, pero hacia el otro lado. Está yendo hacia abajo tenemos los signos negativos. Entonces decimos H, donde se mueve es en K, entonces decimos K menos A. Quiere decir que la directriz va a cortar en el punto Y, aquí en este punto, una vez que saquemos sus valores. Bien, ahí la tenemos, ¿no? Solamente corta ahí. Perfecto, también tenemos ahí nuestro lado recto. Vamos con la siguiente. Tenés la misma ecuación, fíjense, empieza con X, pero esta vez con signo negativo. Vamos a la gráfica, ahí está. Como es negativo, ahora sí abre hacia abajo. ¿Sí? Hacia el lado de los negativos, a lo que sería en Y, porque el eje está paralelo a Y, aquí no lo dice. Perfecto, entonces ahí ya vamos identificando sus elementos. Vértice, foco,
Fíjense, el foco ya está hacia abajo, entonces en este caso sería K menos A. Y la directriz ya sería que está hacia la parte superior, sería K más A, porque está moviéndose en esa dirección de Y, que es lo que representa acá. Y tenemos nuestro lado recto. Perfecto. Como anteriormente, también si reemplazamos en esta ecuación nuestro vértice y nuestro valor de A, desarrollándolo vamos a obtener exacto la ecuación general. De esa forma quedaría. ¿Sí? Es importante porque tenemos dos situaciones en geometría analítica, que es partir de los elementos, reemplazarlas en la ecuación y desarrollar y obtenemos la ecuación general. Esa es una. La segunda sería, dada la ecuación, que nos den esta ecuación y de aquí nosotros tenemos que ir inversamente, encontrar los elementos y la gráfica. Entonces, esos son los dos problemas de la geometría analítica. Pasemos al siguiente. Bien, seguimos con el eje paralelo a Y, pero esta vez con vértice en el origen. Ahí tenemos vértice 0, 0. Vamos a ver la ecuación. Anteriormente ya lo habíamos hecho con el otro eje, ¿no? ¿De dónde obtenemos esta ecuación? Porque reemplazamos H y K 0, 0, entonces nos queda así, resumida. Perfecto, vamos a nuestra gráfica. Bien, es hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos signo positivo y ubicamos nuestros elementos. Vértice en el origen, ahí está el foco que queda dentro de la parábola porque está hacia arriba y nosotros ya sabemos que va dentro. El vértice que está en la parte inferior, a la misma distancia A. Y tenemos el lado recto. Perfecto, pasamos a la otra ecuación con signo negativo. Signo negativo sería hacia abajo. Ahí lo vemos. Igualmente, de la misma manera, identificamos todos nuestros elementos. Estamos en el origen, ¿no? Ahí tenemos nuestro foco, la directriz y nuestro lado recto. Bien, todo esto sería referente para que entendamos mejor lo que son las gráficas. Viendo siempre aquí lo que nos indica eje paralelo, y aquí nos dice, ¿no? A Y o a X. Entonces se refiere al eje de simetría. Eso es muy importante para que nosotros podamos ubicarnos al momento de graficar y así obtener los demás elementos que nos faltan, ¿no? Entonces, esa es una guía muy importante. Bien, en el próximo video resolveremos uno de los ejercicios. Gracias.